La Edad Antigua. En la antigüedad no existía el derecho internacional público, por la sencilla razón que no existía una comunidad internacional, porque estaban interrelacionadas las naciones, ya que no existía una comunidad organizada. En Grecia encontramos instituciones rudimentarias del derecho internacional público. La proxenia era una institución la cual le brindaba protección a los extranjeros que estuvieran de tránsito en las ciudades griegas. Las anfictionias eran reuniones periódicas de las naciones griegas para determinar cuestiones comunes o de interés para la federación. Ligas helénicas. Tenían el propósito de aprovechar mejor las relaciones económicas y de establecer una especie de equilibrio político. Roma, Ius Gentium, forma embrionaria del derecho internacional por ser un conjunto de principios que se le aplicaban a los extranjeros. El Ius Facialis, prácticas religiosas que tenían como objeto averiguar el buen éxito o no de las empresas. La Edad Media es el sometimiento del hombre a la tierra. No favorecía la constitución de la comunidad internacional, porque cada estado estaba dividido en pequeños estados. Resaltan en esta época el feudalismo, denominación historiográfica del sistema político predominante en la época occidental, siglos IX al XV. El cristianismo ejercía una influencia importante en el pueblo. Prohibieron la celebración de tratados con países no cristianos en virtud del Corán y libro sagrado del musulmán. Estaban en guerras permanentes que surgen en guerra. La Edad Contemporánea es el nombre con que se designa el periodo histórico comprendido entre la Revolución Francesa y la actualidad, en cada uno de los planos del devenir histórico, económico, social y político. Puede cuestionarse si la Edad Contemporánea es una superación de las fuerzas de la modernidad, o más bien significa el periodo en que triunfa y alcanza todo su potencial de desarrollo de las fuerzas económicas y sociales. Entrando en la edad contemporánea surgen acontecimientos históricos muy importantes, como es la independencia de Estados Unidos, en la cual Inglaterra controlaba 13 colonias de América del Norte. En 1765 el gobierno inglés de Jorge aumentó abusivamente los impuestos, provocando un caos en las mismas. En 1776 se da la Declaración de la Independencia, leída en Filadelfia, uno de los textos más innovadores del siglo XVIII y de la edad contemporánea. Revolución Francesa. Fue un conflicto social y político, con diversos periodos por extensión, de sus implicaciones a otras naciones de Europa. La corriente de pensamiento vigente en Francia era la Ilustración, cuyos principios se basan en la razón, la igualdad y la libertad. Tanto la influencia de la Ilustración como el ejemplo de Estados Unidos sirvieron de trampolín ideológico para el inicio de la revolución en Francia. El Congreso de Viena fue una conferencia convocada con el objetivo de restablecer las fronteras europeas y reorganizar las ideologías políticas del antiguo régimen. El Tratado de Westfalia, la Paz de Westfalia, representó la definitiva desintegración de la República Cristiana. Consagró los principios de la libertad religiosa y cultural, política en las relaciones internacionales. La Edad Media es una época que comienza desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa, lo que fueron los siglos XVI, XVII y XVIII. Hubieron muchos acontecimientos, como lo fue la monarquía autoritaria, que fue cuando los reyes recuperaban su trono, porque lo habían entregado durante el feudalismo. Los cristianos, que se dividieron con católicos y protestantes. El Renacimiento, el descubrimiento de nueva geografía, el desarrollo del comercio y el crecimiento de la burguesía que se generó por desarrollo que hubo en el comercio. Las frustraciones que acarreó la Gran Guerra y los conflictos económicos y sociales que hubo en el momento destruyeron las pequeñas democracias que existían en Europa en ese momento. Se instalaron las extremas derechas en unos países como Italia y la extrema izquierda en la Unión Soviética. Se generó también la caída del capitalismo en Estados Unidos y eso se extendió por todo el mundo. La Sociedad de las Naciones, creada con el Tratado de Versalles, tuvo su sede en Ginebra, Suiza. Tuvo varios conflictos.
Por eso, esto no pudo aguantar el estallido que hubo a nivel internacional y no cumplió por el fin para el que fue creado. La Primera Guerra Mundial, o también conocida como la Gran Guerra, es un conflicto bélico que tiene sus inicios el 28 de julio de 1914 y finaliza el 11 de noviembre de 1918. Este involucra a todas las naciones del mundo, alineados en dos bandos, que son los Triple Entente y las potencias centrales de la Triple Alianza. Se movilizaron más de 70 millones de militares, de los cuales 60 eran europeos, y murieron 9 millones de combatientes, muchos a causa de los avances tecnológicos de la industria armamentística que hizo estrago. La Segunda Guerra Mundial es un conflicto militar que se desarrolla entre 1939 y 1945. En esta se ven implicados la mayoría de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias que se aliaron. Este fue un estado de guerra total, donde la capacidad económica, militar y científica estuvieron al servicio del esfuerzo bélico, y se borraron las distinciones entre recursos civiles y militares. Entre 50 y 70 millones de personas fallecieron. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar más mortífero en la historia de la humanidad. Tuvo la mayor contienda bélica de la historia y con más de 100 millones de militares movilizados.